Bueno chicos, seguimos con la parte de introducción a la física. Ahora vamos a ver la norma de un vector y el ángulo entre vectores o el ángulo que se genera un vector con los ejes cartesianos. Para esto, bueno, vamos a checar cada una de las características. Norma de un vector y ángulo entre vectores, que es el tema que vamos a ver. Primero vamos a definir un vector en R2, que quiere decir que tiene dos dimensiones, que sería la X y que sería la Y. ¿Cómo se calcularía la norma del vector? Se resolvería de la siguiente forma. La norma del vector, que se va a definir como un valor absoluto, muchas veces lo manejan con dos rayitas, otras veces con dos rayitas aquí, dos rayitas acá, es lo mismo. Para comunidad, bueno, va a ser de esta forma en nuestra clase. La norma de un vector es igual a la raíz cuadrada del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Esto cuando son en dos dimensiones. Y el ángulo lo vamos a ver como la tangente inversa de las y sobre las x. Para tres dimensiones va a ser muy similar a lo que tenemos aquí, pero en vez de hacerlo con 2, lo vamos a hacer con 3. Esto quiere decir que me van a quedar 3 cuadrados. Pues sería igual a la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. ¿Y cómo sería el ángulo? Bueno, aquí va a haber un pequeño detallito. Cuando manejamos en dos dimensiones, manejamos X y Y, pues nada más se maneja respecto al eje X siempre. Sin embargo, en el caso de tres dimensiones, vamos a tener el eje X, Y y Z. Pues aquí vamos a tener más ángulos. ¿Cómo se calcularían estos? Bueno, vamos a hacerlo primero con dos dimensiones para checarlo. Si yo tengo dos dimensiones, este sería el eje X y este sería el eje Y. El ángulo que nosotros normalmente definimos es este, que es el que se genera con el eje X, que es el que tenemos aquí. Alfa es igual a la tangente inversa de B sobre X, en las Y sobre las X. Pero también lo podemos ver usando lo que se conoce como cosenos directores. Para los cosenos directores puedo calcular este ángulo y también puedo calcular este otro ángulo. En este caso, si calculamos 1, pues nada más lo que me faltaría para 90 sería el siguiente. En el caso de cosenos directores lo podemos hacer directamente. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, muy sencillo. El ángulo que tenemos aquí, el coseno director, en el primer caso, en el eje X, sería el coseno inverso de la componente en X entre la norma del vector. Y si yo quisiera sería exactamente lo mismo, pero en vez de la componente en X, sería la componente en Y. Pues si yo quiero el ángulo en la componente X, pues la componente X entre la norma. Si quiero el ángulo en la componente Y, sería la componente Y entre la norma. Y a eso el coseno inverso de cada uno. Pero si fueran tres dimensiones, este sería respecto al eje X, respecto al eje Y, me faltaría respecto al eje Z. Y sería exactamente lo mismo. El ángulo respecto al eje Z va a ser el coseno inverso de la componente en Z entre la norma del vector. Y la norma, pues ya vimos cómo calcularla si es de tres dimensiones. Aquí la tenemos. En el caso de que sean dos vectores, si yo quisiera calcular el ángulo entre ellos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, va a ser bastante sencillo. Aquí salió la formulita. Vamos a regresar esto. Si yo tuviera dos vectores, el ángulo que se forma entre ellos se puede definir por la siguiente fórmula. Y aquí lo tenemos. El producto punto, que ya lo vimos en videos pasados, sobre la norma del primer vector entre la norma del segundo vector. Y a eso le sacamos el coseno inverso. ¿Vale? Pues el producto punto sobre el producto de las normas de cada uno de ellos, y eso coseno inverso. Ya que tenemos eso, pues bueno, pues vamos a checar un ejemplito para checar esta parte. Pues aquí lo tenemos. Calcular la norma del vector y el ángulo. Aquí tenemos el vector A, 4, menos 3. Pues primero vamos a hacer la grafiquita para poder orientarnos. Pues es 4 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y negativo, pues va hacia abajo. Ya que tenemos eso, bueno, vamos a recordar la formulita. La formulita era la norma es igual a la raíz cuadrada de las X al cuadrado más las Y al cuadrado. Pues la norma sería como 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado y todo eso en raíz. Hacemos los cuadrados, me quedaría 4 por 4, 16, 3 por 3 son 9. Recordamos que todo número elevado al cuadrado es positivo.
y hacemos la suma. Si la raíz es exacta, la calculamos. Si no, pues así la vamos a dejar. Pues esta sería la norma de el vector A. Si yo quisiera calcular el ángulo, bueno, recordamos la fórmula, tangente inversa de las y sobre las x. Sustituimos las y sobre las x y esto lo metemos directamente a la calculadora. Recuerda que aquí la calculadora siempre tiene que estar en deg, si no vamos a estar mal. Siempre que hagamos todo lo que es referente a senos, cosenos y tangentes, debemos revisar que la calculadora tiene que estar en deg. Y bueno, me queda este valor. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo que tenemos de aquí a acá es de 36.86. Es negativo porque viene en el sentido de las manecillas del reloj. Recordamos que los ángulos siempre se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pues para volver este ángulo positivo, pues bueno, ya dado que yo quiero todo esto de hasta acá, si estuviéramos de este lado también nos quedaría negativo. Pues en este caso le sumaríamos 180. Si estuviéramos de este lado me saldría positivo, pero quedaría un número pequeño, pero también le tendría que sumar 180. Y si estoy en este cuadrante le tengo que sumar 360, que es el círculo completo. Pues si está en el cuadrante 1 no sumamos nada. Si está en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3 sumamos 180. Y si está en el cuadrante 4 sumamos 360. En este caso vamos a sumar 360. Hacemos la suma y me queda 323.3. Eso es el ángulo formado. Si yo quisiera los cosenos directores es prácticamente lo mismo, pero hay una pequeña variación, porque mide el ángulo directamente respecto al eje X. Pues hasta que hagamos el coseno director vamos a darnos cuenta que nos da esta cantidad, pero positiva, porque en el caso de los cosenos directores no maneja el sentido. Nosotros al hacer la gráfica vemos en qué cuadrante está y ya podríamos hacer las cuentas. Pues ponemos la fórmula, el coseno director es igual a coseno inverso de la componente en x entre la norma, sustituimos valores, coseno inverso de la componente en x entre la norma que acabamos de calcular. Lo metemos en la calculadora y me queda 36.86, que era lo que les comentaba. Esto es respecto al eje X. Si yo lo quisiera respecto al eje Y, sería de aquí hasta acá. Aquí a lo mejor es muy sencillo porque voy a decir, bueno, si este mide 36.86, todo este tendrá que medir 36.86 más 90 y ya lo cabe, pero vamos a hacerlo para ver. Si estuviera de este lado, pues sí habría una diferencia. La formulita B es igual al coseno inverso de la componente en Y entre la norma. Sustituimos la componente en Y entre la norma. Lo metemos a la calculadora y me queda la siguiente. Si ustedes checan su calculadora siempre les van a quedar ángulos positivos en el caso del coseno. Es por la parte que tiene o la forma en la que está programada, pues no hay ningún problema. Nosotros vamos a ubicar en qué cuadrante está y lo podemos hacer. Pues como yo les comentaba, si esto vale 90 y esto 36.86, la suma me quedaría 126.86. Y bueno, eso sería todo lo que tenemos que hacer. Vamos a ver otro ejemplito. Calcular la norma del vector y el ángulo. Y ahora lo puse en otro cuadrante para que vean. Hacemos la grafiquita, 4,5. Ahora como estoy en el primer cuadrante no voy a sumar nada. Si estuviera en el segundo o tercero sumamos 180. Si estuviera en el cuarto sumamos 360. Fue la formulita y sustituimos. En este caso, la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y hacemos las cuentitas, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Hacemos la suma, 25 y 16 me quedarían 41. Y en este caso lo voy a dejar así para calcular los cosenos directores. Pero si quisiera la norma, pues sí la tendré, pondría el resultado, 6.4. Si me pide la norma, pues pongo 6.4. Pero para las cuentas vamos a usar esto. La formulita para el ángulo, tangente inversa de las componentes en y entre la componente en x. Sustituimos la componente en y entre la componente en x. Lo metemos en la calculadora y así lo voy a dejar. No le voy a sumar nada porque está en el primer cuadrante. Pues vamos a ver cosenos directores. El primero que sería este. Nos va a quedar exactamente lo mismo. La componente en x entre la norma. Y lo que yo les comenté, que no va a poner este valor, sino este. ¿Por qué? Porque el 6.4 no es exacto, raíz de 41 es infinita, nunca acaba. Pues al poner nosotros en la calculadora raíz de 41, el ángulo es más exacto. Si yo pongo 6.4, estoy redondeando, pues puede haber una variación pequeña que me puede ocasionar problemas más adelante. Lo metemos a la calculadora y me queda, pues esto. El ángulo respecto al eje X es este, ¿no? Que es el mismo incluso.
Ahora respecto al eje Y, ya no va a ser igual que hace rato, porque si este mide 51, para 90 que mide todo esto, me quedarían de 39.66 aproximadamente, ¿no? Vamos a hacerlo. Formulita, componente en Y entre la norma y todo eso el coseno inverso. Sustituimos componente en Y entre la norma, metemos a la calculadora y me queda. Que era lo que les comentaba, 38.66. Si sumamos este más este, vemos que nos da el 90 grados porque es un ángulo recto. ¿Sale, chicos? Aquí recuerden, no se les olvide que su calculadora siempre tiene que estar en DEX. Si no está en DEX, les va a ocasionar problemas. Bueno, pues ahora vamos a hacer uno en 3 dimensiones para ver qué es lo que pasa ahí. Aquí lo tenemos. La formulita, pues ya la conocemos, a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Sustituimos 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 6 por 6, 36. Hacemos la suma de los tres números y como no es exacta, sacamos la raíz. Para, si me piden la norma, si no, pues voy a poner raíz de 61. Formulita. Aquí ya no voy a hacerlo de tangente inversa porque no son 2 dimensiones, son 3 dimensiones. Pues aquí ya no voy a poner tangente inversa, directamente los cosenos directores, pero ya no van a ser 2, van a ser 3. La componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Bueno, pues sustituimos valores, la componente en X, que sería 4, sobre la norma. Lo metemos a la calculadora y tengo el primer coseno director. Sustituimos la segunda fórmula, sustituimos los valores, la componente en Y entre la norma y metemos a la calculadora. Y vemos que otra vez nos da positivo. Y por último, ahora haríamos el Z. Pues la formulita, sustituimos la componente en Z entre la norma, metemos a la calculadora y ya lo tenemos ahí. Pues estos son los tres cosenos directores, el ángulo respecto al eje X, el ángulo respecto al eje Y y el ángulo respecto al eje Z. Ahora vamos a hacer el ángulo o entre dos vectores, ya no entre unos, sino entre dos. Pues en este caso, recordamos la fórmula, vamos a hacer la grafiquita para ver cómo está. Voy a calcular este ángulo de aquí hasta acá, esta parte que está aquí. Pues la fórmula, bueno, ya la habíamos visto. Y vamos a empezar. Primero calculamos el producto punto, que ya lo hicimos en videos pasados. El producto punto es componente a componente, 5 por menos 4 y 2 por 6. Hacemos las cuentitas, 5 por menos 4 da menos 20 y 6 por 2, 12. Hacemos la cuenta y me queda menos 8. Ahora calculamos la norma de A y la norma de B. Empezamos con la norma de A. La norma de A sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado y 2 al cuadrado. Hacemos las cuentas, 5 por 5, 25 y 2 por 2 son 4. Sumamos, me quedarían 29, como no es exacto, hasta ahí lo voy a dejar. Voy con la norma de B, sería menos 4 al cuadrado y 6 al cuadrado. 4 por 4, 16, 6 por 6, 36. Recordamos que siempre todo número elevado al cuadrado es positivo. Hacemos la suma y me quedaría de esta forma. Ya que tengo esta parte, bueno, voy a calcular lo que es el ángulo. El ángulo es igual al coseno inverso del producto punto sobre la norma. Pues empezamos con coseno inverso del producto punto, que sería menos 8, sobre la norma de A, que sería 29, por la norma de B, que sería 52. Voy a meter esto a la calculadora primero para no complicarme tanto, y me queda 38.83. Y ahora sí, meto directo todo ya a la calculadora y me quedaría que el ángulo es de 101.89 grados. Pues como ven, es bastante sencillo y no está tan laboriosa esta parte. Empezamos con uno de 3. Sería la misma idea, ya no hago la gráfica porque bueno, es un poquito más laborioso, pero bueno, sería exactamente lo mismo. Calcular el ángulo entre los vectores. Pues empezamos, primero ponemos la formulita, calculamos el producto punto, menos 6 por 2, 5 por menos 4 y 3 por 7. Hacemos la cuenta, 6 por 2, 12, 5 por menos 4, menos 20 y 7 por 3, 21. Sumamos y me queda menos 11. Vamos con la norma de A, que sería menos 6 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y todo eso en raíz. 6 por 6, 36, 5 por 5, 25, y 3 por 3, 9. Todo eso nuevamente en raíz. Hacemos la suma y me queda raíz de 70. Hacemos lo mismo con B.
sería 2 al cuadrado, menos 4 al cuadrado y 7 al cuadrado. Todo eso en raíz. Hacemos las cuentas, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 7 por 7, 49, sumamos y todo eso en raíz. Realizamos la suma y me quedaría 69. Pues ahora sí vamos a sustituir aquí. El ángulo phi es el coseno inverso de el producto punto, que sería menos 11, entre la norma de A por la norma de B. La norma de A es 70 y la norma de B es 69. Nuevamente, primero meto esto a la calculadora, me queda 69.5 y ya meto todo directamente esto a la calculadora, me quedaría 99.11. Pues el ángulo entre A y B es de 69.11. ¿Sale, chicos? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo que me han estado comentando respecto a la guía. Bueno, aquí pues es hacer las conversiones, creo que no ha habido mucho problema. En la siguiente parte dice realiza las operaciones con vectores. Producto cruz entre A y B. Producto cruz de este con este, de este con este, de este con este, de este con este y de este con este. Son 5 ejercicios que me van a hacer el producto cruz, 5 ejercicios que me van a hacer el producto punto, 5 ejercicios que van a hacer la suma de A con B, este con este, este con este, este con este, este con este, este con este. 5 que es la resta, 5 que van a calcular la norma de A, la norma de B, el ángulo entre A y B, para lo cual pues está la norma de A y la norma de B, ya las tendría, y la gráfica de los vectores, que ya también ya la vimos en temas pasados. Y en este caso, bueno, aquí ya no hubo problema, se realizan las siguientes operaciones con los vectores. Y bueno, tienen que usar el método del polígono. Pues para que chequen, para que vayan viendo, y si hay alguna duda me vayan comentando. ¿Sale, chicos?